Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre este interesante tema que es obesidad e hipertensión. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a las calles de la Gran Guadalajara para ver qué otras dudas tienen por ahí Lalo y Violeta? Continuamos. Mi nombre es Isabel Puentes. Doctor, ¿qué tan peligroso es vivir con la presión alta sin saberlo? Y bueno, pues muchas gracias por esa pregunta y que le pudieras contestar a nuestra amiga de la Gran Guadalajara. Pues es muy importante, ¿qué riesgo tiene el no darte cuenta? Pues número uno, de que tus órganos se están dañando, ¿sí? Cifras mayores de 120, 80, como lo vimos y lo hablamos en el capítulo previo, en relación al incremento de la presión arterial, pues empieza a generar daño endotelial. No por nada se le denomina el asesino silencioso. Es el daño que se está generando en todos los órganos sin excepción, cerebro, corazón, riñón, hígado, por el incremento de la presión, la liberación de reactantes de fase aguda, inflamación, y genera daño microangiopático, y con esto pues incrementa el riesgo de enfermedades graves que luego ni siquiera con tratamiento podemos controlarlos. Es frecuente también que nos llegan en fases avanzadas. Lo más común, enfermedad renal avanzada, ya donde aunque controlemos la presión, el daño ya es irreversible. Hipertrofia del corazoncito, o sea, crecimiento del corazón, del músculo del corazón, o insuficiencia cardíaca. Entonces, todo eso es totalmente prevenible. Entonces, número uno, invitar a la gente a que se realice un monitoreo en forma intermitente, periódica, pues para evitar la progresión de la hipertensión o documentarla en forma temprana para iniciar con tratamiento en caso de que se requiera. Hablaste de algunos medicamentos en el bloque pasado. La relación que tiene el beneficio terapéutico de los GLP-1 también en el control de la presión arterial, porque tiene un beneficio en función renal, tiene un beneficio en función cardíaca, tiene un impacto importantísimo en la regulación y en el reflejo de la saciedad o del apetito en el individuo, ya que potencializa y facilita el aprovechamiento de nuestro azúcar en nuestro cuerpo para algunos efectos metabólicos que puedes describir más adelante. Pero ¿cuál es la importancia que tiene de esta combinación en el impacto con la hipertensión y la relación con la obesidad? Lo más relevante, obviamente, lo de los fármacos que están hechos y la investigación es para el control de la glucosa, ¿no? El control metabólico. Y ese control, per se, pues tiene una relación directa con el descenso de la presión arterial. El simple hecho de lograr un descenso de peso, o sea, de la obesidad, ya vas de la mano con el descenso de la presión arterial. Los demás beneficios que tiene, pues bueno, uno, a nivel del sistema nervioso central, tienes una mayor saciedad. O sea, te impide o tienes menos deseo por comer, actúa a nivel del hipocampo y obviamente disminuye ahí la compulsión a veces por el apetito. También lo de la saciedad temprana, disminuye el vaciamiento gástrico, por lo tanto te ayuda a modular tu ingesta de alimento. Incrementa un poquito lo que es la pérdida, bueno, no un poquito, porque puede ser hasta el 20% de grasa visceral, y eso también per se te ayuda a lograr el control de la presión arterial. Pero en conjunto con lo que es la alimentación y el ejercicio, es como se logra el descenso. El medicamento por sí solo, pues claro, sí tiene un efecto directo, pero es como de un 5%, ya en conjunto hasta un 20% hasta descenso de la presión arterial. ¿Y cuál sería la importancia de que los pacientes estén en un monitoreo constante, tanto de su peso como de su presión arterial? Aquí lo más relevante en relación a peso y la presión, pues es que disminuimos las comorbilidades. Y también, pues obviamente disminuyes los requerimientos de medicamentos, porque ahí viene el otro problema, ¿no? De acuerdo al comportamiento, la resistencia a fármacos, pues bueno, y el seguimiento que le da el paciente, pues vemos qué tantos medicamentos requiere para el control de la presión arterial.
que pues también tenemos un arsenal amplio para lograrlo, ¿no? Desde diuréticos, inhibidores de enzima convertidora, calcio antagonistas, y pues los pacientes creen que tomando a veces un solo medicamento al día sin monitorizarse, pues sería suficiente para lograr el control, pero hemos visto que no. Hay pacientes que tienen hasta 5 antihipertensivos y aún así es muy difícil lograr el control porque no hay un apego al tratamiento, que yo creo que es nuestro principal problema, que los pacientes no somos a veces disciplinados y eso radica en que el paciente tenga un gran descontrol de la presión arterial. Hemos hablado algo sobre estos medicamentos, sabemos que los hay inyectables y los hay orales. La variable y los efectos secundarios que de repente la gente no entiende, que por eso es el ajuste y el monitoreo por un profesional. Hay efectos adversos serios, ¿sí? Que pueden darse mareo, náusea, vómito, malestar general, cefalea, ¿sí? Que creo que son parte de los síntomas que hemos encontrado. El beneficio terapéutico entre uno oral y un inyectado, ¿hay alguna diferencia, Luis? En la actualidad el que se ha visto mayor beneficio es en el inyectable y sobre todo por la posología. En el oral, pues normalmente tienes que hacer la ingesta diaria y en el inyectable, pues son posologías que pueden ser de una administración cada semana. Obviamente también no hay pacientes que son dependientes de la dosis, entonces una dosis inicial plena puede generar muchos síntomas. Entonces, lo que comentabas, saciedad temprana, mucha náusea, diarrea normalmente o distensión abdominal, y es lo que hace que a veces el paciente tenga que abandonar el tratamiento. Entonces, si nosotros desde un inicio, obviamente modulamos la ingesta, porque también quieren comer normal y administrarse medicamentos, pues no, eso ya desde ahí estamos mal. Entonces, tenemos que modular la ingesta, tenemos que iniciar en ocasiones dosis menores de lo establecido para iniciar una adaptación y una tolerabilidad, y también no necesariamente los pacientes lo requieren como está establecido. Hay pacientes que tenemos que hacer un espacio mayor, no sé, cada 15 días, cada 21 días, eso va de acuerdo a la respuesta y el objetivo en la pérdida de peso, digo, hablando de los GLP-1 para la pérdida de peso, pues eso va a depender también de la meta de cada paciente. O sea, no va a ser de por vida. Claro. ¿Y en qué momento el paciente llega a requerir ya una cirugía bariátrica porque este tipo de medicamentos ya no fueron útiles para él? Bueno, en esa pregunta está un poquito, bueno, va más en relación a la respuesta al tratamiento y a la pérdida de peso, ¿no? Objetivo. Y obviamente si el paciente tiene comórbidos, porque si se administra los medicamentos, tiene un descenso de peso, obviamente dejan el medicamento y luego dicen el paciente que tiene rebote, pero el rebote lo hacemos nosotros porque seguimos sin la disciplina y vuelve a tener peso, pero tiene comórbidos, ya alguna cardiopatía, enfermedad renal, problemas pulmonares, no apnea obstructivo, pues bueno, en esos pacientes, pues obviamente en un manejo multidisciplinario, pues considerar si es lo mejor una cirugía bariátrica. Hablar sobre cirugía bariátrica es hablar, entiendo, de otro esquema de tratamiento. Decimos que no es algo reversible, pero que entendemos que hoy han variado quirúrgicamente muchos de las decisiones clínicas, porque cada paciente tiene su ideal quirúrgico, a sus características clínicas, el antecedente familiar, pero me gustaría mucho recalcar, ya tenemos un cierto nivel de uso de medicamentos de este tipo. ¿Se ha hablado de algún efecto adverso serio, una complicación que haya sido demostrada con estos medicamentos? Pues normalmente lo relacionado a los tipos de los medicamentos inyectables, los análogos del GLP-1, más son los trastornos probablemente tiroideos y tumorales, pero pues bueno, sigue en investigación, ¿no? O sea, realmente hasta ahorita no hay nada bien establecido. De hecho, hablaron de algún factor que al disminuir la inflamación estaba contribuyendo de alguna manera a un efecto que prevenía en algunas respuestas oncológicas. ¿Qué hay de esto? De hecho, hay un brazo de estudio de estos medicamentos donde precisamente se les ha relacionado con una disminución del riesgo de procesos oncológicos. Obviamente eso está ahorita en estudio. Aspecto también importante, ¿no? Que lo consideren, ¿no? Sí, otro brazo del estudio es de que pacientes que utilizan este tipo de medicamentos y que tienen el uso, por ejemplo, de tabaco o alcohol, también se les ha relacionado con una facilidad mayor de dejar el tabaco
y el alcohol. Entonces, bueno, claro, pues está en estudio y son como los efectos secundarios buenos. Entonces vamos viendo, pero parece que sí tiene buenos resultados en ese aspecto. Pues muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación y acompañarnos en este programa. Y vámonos del otro lado del estudio con Lalo Castillo. Continuamos, doctora Rebeca. Continuamos.